cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo ver. Bueno, señoras y señores, esto es una charla que vamos a tener ahora con un amigo de la vida, de esos que sería imposible imaginarse cuando uno nace, que le van a decir, bueno, mirá que vos y aquella persona de allá que van a ser en aquel lugar, se van a juntar en un lugar que no es tampoco el lugar de usted. Es una maravilla. Y de ahí hemos quedado siempre con alguna charla. Hemos pasado años también sin hablarnos por las vueltas de toda la vida. Y ahora hace un tiempo que nos volvimos a encontrar. Antes que nada, me dejan el saludo para María Inés, que se conecta después de una reunión con sus amigas. A Federico Faldor, que dice que está buenísimo el programa. Bueno, con Claudio Marzó hemos seguido hablando y me pasa una canción homenaje a Santiago Chalar, que después la vamos a pasar, que sí, está muy linda. Ana Faguaga, que le pregunté por si ella se acuerda de Citarrosa en el festival acá, creo que estuvo una sola vez. Ella me dice que siempre lloraba escuchando sus temas, o era la voz de él que le encantaba, y que los padres lo escuchaban siempre, y recuerda solo una vez verlo acá. Y después le mandé un mensaje a Mario Cabrera, que seguramente cuando ahora nos conteste después lo vamos a pasar. Pero ahora vayamos a lo que vinimos, a lo que hemos compartido. Vamos a entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de Cuba, cuando hablamos de política, cuando hablamos de todo esto con alguien que estuvo ahí y que tiene, por supuesto, sus raíces y que está ahí porque uno nunca se va de los lugares, como dijeran los poetas. Buenas noches, Ida Ángel, ¿cómo andás? Buenas noches, querido amigo. Un gusto volvernos a encontrar. Sí, ahora ahora en estado público, así que bueno, vamos a comenzar porque no quiero abusar de tu tiempo. Venís de San Antonio de los Cobres, que está más o menos un poquito más alto que Salta, así que debes de venir medio cascoteado con el cansancio. Un poquito, bastante más alto. Bueno, Ida Ángel, vos, ¿dónde naciste? Y nací en Camagüey, provincia de Camagüey, Nuevitas, puerto de Nuevitas, en Cuba. Perfecto, ¿año? 73, hace ya 52, casi 53 años. Pase. ¿Cuál es tu recuerdo de la infancia en Cuba? ¿Vos desde chico, ya desde que nacés, ya tuviste idea de cómo venía toda la mano? ¿O en qué momento más o menos, o es entrada más la infancia, en qué momento tomás conciencia de que Cuba es Cuba, digamos, es algo distinto, o si por dentro no se vive que hay algo distinto ahí a los demás países, al menos que la rodean? Aunque está rodeada de agua, ¿no? Bueno, la maldita circunstancia del agua por todas partes, decía el poeta Virgilio Piñera. En aquellos años, bueno, la infancia era una infancia linda, la que tuve realmente, pero bueno, el gobierno, el sistema siempre ha sido muy dogmático, así que estaba todo el aparato de propaganda bien inserto en toda tu vida, en toda la vida social, desde que nacemos, y bueno, de a poco uno va viendo los matices. Claro, pero a eso voy, porque vos nacés y al ser el único mensaje, si me equivoco vos decime, pero si al ser el único mensaje uno no se da cuenta, digamos, que existe otra cosa, y por ahí en algún momento o estaban todos a favor en tus seres cercanos, o en algún momento empezás a escuchar que hay algún disidente por algún lugar y empezás como a decir, che, ¿qué pasa? O cómo es esto o algo.
¿Eso es más entrada a la adolescencia o es ya de niño que hay, o que vos ves que hay gente que ya no está contenta donde está? Bueno, siempre habían como ciertos secretos, sobre todo con el tema de la religión. Es lo único que se percibe, que yo pude percibir de niño. O sea, la religión, sobre todo afro-cubana, que forma parte de toda la cultura cubana, que siempre ha formado parte, y la gente iba escondida. Mi madre me llevaba escondido a algunas ceremonias de esas, y eso se hacía escondido, y si allí había un santero era como mal visto, o tenías que, o me acuerdo que en la casa se juntaban como más bien en secreto. Claro. Después con la adolescencia, en la adolescencia uno va escuchando otras voces, personas grandes que te iban... a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, la literatura, el cine, pero también juntarme con gente grande y te contaban, claro, otro tipo que no era la historia oficial, digamos, y ahí uno iba teniendo un panorama más amplio. Claro, pero si uno resalta algo de Cuba, de afuera, de lo que uno ve y lo que uno comparte por compartir momentos con cubanos, es que el punto fuerte justamente es este que vos estás diciendo, la cultura. Hay una apuesta muy fuerte para las letras, para la música, para el arte en general. Los mismos artistas, vos decís que por dentro hay ya una comunicación de ir contando, por ejemplo, es en ese mundo donde vos te vas enterando que justamente hay otro mundo. Sí, bueno, la posibilidad que te da el arte de tener un sentido crítico, de poder analizar y saber que la vida y el mundo es más ancho. Hay que aclarar unas cosas, yo creo que hay que contextualizar también, porque es obvio que la revolución, cuando triunfa, crea y es de algún modo un símbolo, ¿no?, para toda América Latina. Y tenía un grupo, tenía bastante aceptación, o sea, socialmente triunfa, claro, por eso. Eso te iba a decir, un símbolo muy positivo, un símbolo de esperanza. Sí, que eso en el primer tiempo lo marcó durante muchos años, hasta que el régimen empezó a hacerse cada día más dogmático y realmente convertirse en un estado bastante policial. Los conflictos vinieron temprano. Si uno ve que los conflictos con los cierres de Lunes de Revolución, el caso Padilla, las censuras a los escritores, que algunos se quedaron y algunos después fueron premios nacionales, el caso de César López, el poeta, pero los conflictos con el campo de la cultura comenzaron muy temprano. Claro. ¿Y en qué momento vos empezás a planificar salir de Cuba? No fue una planificación. De hecho, me acuerdo alguna vez que por ir un fin de semana al pueblo donde nací, que te contaba que era un puerto en el 94, yo tenía 21 años y en ese momento Fidel vuelve a abrir las fronteras para que todo aquel que quisiera irse se fuera, como lo hizo en el 80 por Almariel. Uh-huh. Y yo bajo a la playa, al mar, y me encuentro, pues no había escuchado las noticias, y me encuentro con miles de gente, cientos de gente agarrando barquitos, botes, cambiando autos por barcos y yéndose, y a mí no se me ocurrió irme en ese momento, digamos.
Después, bueno, sí empiezo a tener más curiosidad, o sea, la idea de salir en ese momento, cuando salí, no era netamente política, sino era más la idea de conocer mundo, de vivir experiencia. Claro, o sea que no te fuiste con esa idea de me voy y me voy por la dictadura o no vengo hasta que se termine la dictadura o lo que sea, o simplemente saliste como decir voy a conocer el mundo, nada más, como cualquiera que lo puede ser en cualquier país. Sí, era más complejo, realmente cuando entro a la cuestión de irme, en ese momento no se podía salir si no era con permiso, con invitación. Yo pertenecía a la asociación Hermanos Ahí, una asociación de jóvenes creadores y artistas, y a través de esa asociación... ¿Vos qué edad tenías cuando pensaste, cuando emprendiste, cuando te fuiste? 29 años. 29 años. 29. Y me decís que fue difícil porque ya no estaba tan abierto para salir, o tenías que... No, estaba cerrado. No podías, de hecho yo no me podía quedar. La decisión de quedarme, o sea, yo venía ya con la decisión de quedarme, pero me pedían que tenía que darle informe a la embajada de mis actividades, Perdón, que pasó no podías quedarte donde, ahí en Cuba, o no podías quedarte donde... En la Argentina. No claro, podía quedarte te fuiste a Argentina, claro. Te fuiste con el retorno marcado. Claro, tenía que por 30 días. Entonces, hasta que me di cuenta que podía vivir mi vida sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Así que bueno. Está fuerte esa frase de vivir sin darle explicaciones a nadie. ¿Vos en Cuba en qué sentías que tenías que dar explicaciones? Y era un sistema es un sistema que ahora está en condiciones todavía más duras, se ha endurecido todo, la censura y toda la represión a la libertad de expresión. A partir de la marcha que hubo, creo que fue en el 2022, la marcha que el pueblo salió a la calle, todavía hay gente presa de esas protestas. A mí, antes de venir para acá, salir, me citaron de la seguridad del Estado, y ahí en la UNIA, la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y me dijeron que sabían que yo iba a venir, que ellos no se iban a oponer, pero que tuviese cuidado con lo que decía y lo que escribía. Así, en estas palabras, estamos hablando del 2002. Y la idea, si uno se imagina, ponerle que vos salgas y te vayas a cualquier lugar del mundo, y escribas algo contra Cuba. La idea es que si ellos se enteran, ¿te salen a buscar? ¿O cuál sería el miedo de escribir por eso? O sea, no es que se viva con miedo de decir algo contra el gobierno. Bueno, en aquellos tiempos estaba más regulado, el que salía en misión oficial, digamos. O puedes tomar represalia contra los familiares que están dentro de Cuba o lo que sea. No en ese sentido, pero había un control. O sea, primero ellos no pensaban que yo me fuese a quedar. Segundo, controlaban bastante lo que alguien que saliera, había como una cortina de hierro, digamos, claro. Que pudiera emitir algún criterio en contra de la revolución, contra el sistema. Así que siempre ha habido como... De hecho, a Pablo Milanés le trajo bastante problema. Eso te iba a preguntar. Yo conozco, bueno, más allá de los cubanos más conocidos, de estos que hablamos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés,
repentista Alexis Díaz Pimienta, esa gente que sale y que es muy conocida y que por ahí tiene hasta la posibilidad de andar por todo el mundo en giras y demás, ¿cómo se hace para tener un control de eso o cómo es ese tema con ellos? No sé, caso por caso. El caso de Pablo Milanés, porque es bastante, ha tenido bastante exposición pública. A él le cerraron los estudios que tenía de grabación. En Cuba. Y sí. Y cuando a partir de que él empezó a hacer algunas críticas, que la hizo interna también, porque no hay que olvidarse que Pablo fue diputado también. Y a partir de que él empieza a hacer algunas críticas, lo empiezan a presionar y bueno, le cierran los estudios que tenía de grabación y le empiezan a hacer más complicada. Incluso el último concierto que dio en La Habana fue bastante polémico porque no querían que lo hiciera. El último concierto antes de morir. ¿Y lo pudo hacer por algo en particular? Bueno, no importa mucho ya, igual. Vos cuando te fuiste, ¿de cuántas personas constaba tu familia? Bueno, allá todavía está mi hermana, mi mamá, mi viejo también estaba, así que... ¿Tu padre falleció en estos años? Sí, falleció en el 2011, hace rato. Bien. ¿Y vos has podido volver allá? He podido, pero no lo he hecho. Vos decís no, que no si volvés, vos tenés miedo de que no te dejen salir de nuevo. No creo, no soy una persona tan brillante como para eso. Pero vos decís que lo hacen solamente eso con personas por ahí que son más reconocidas. Sí, o que tienen alguna cuestión estratégica con el Estado, con los son conocidos los conflictos que han tenido los médicos, por ejemplo, o si eres militar, claro, alguna cuestión estratégica, claro. ¿Y tu contacto con tu familia a través de qué es? ¿O de qué ha sido en estos tiempos? ¿Cartas? Y bueno, como toda la tecnología ha ido avanzando, desde las cartas hasta las tarjetas aquellas que comprabas y llamabas de un público. Claro, pero en aquel primer tiempo, en aquel primer tiempo, ¿cómo hacías vos? O sea, ¿te fuiste y cuánto tiempo estuviste sin mandar algo? ¿O podías? ¿O cómo era? No, sí, yo podía comunicarme por teléfono. Tenía un amigo que tenía teléfono y llamaba, tenía algunos amigos en la editorial donde trabajaba y podía escribir un Outlook en aquel momento. Claro. Ya ahora tienen celulares, lo que no tienen es electricidad, así que tienen 2, 3 horas, 4 horas, como mucho de electricidad al día. ¿En serio? ¿Celulares tienen? Lo cargan en ese rato y más o menos dejás el mensaje por mensaje, tienen WhatsApp o demás, es normal en eso. Sí. Genial. Sí, en esa ventana en la que pueden hablar, digamos, porque bueno, cuando ahí también tienen señal. ¿Y tu hermana nunca pensó en seguir tus pasos, en salir de ahí? No, realmente mi familia no. Incluso la anécdota más graciosa, si se quiere decir, es mi viejo, que era músico, un año antes de morir, que en el 2010, había ido a trabajar a Estados Unidos
y se pasó un año allá trabajando, y cuando quiso regresar, no sé por qué motivo, el gobierno cubano lo había dado como disidente, No. y no lo dejaban entrar, y mi viejo estaba desesperado. Se pasó por no sé cuántos meses gestionando para poder regresar a Cuba. Qué bárbaro. Así. O sea que Sí. como disidente no le hacían nada, simplemente no lo dejaban entrar. Claro, porque hay algo que no sé si habrá cambiado, pero nosotros salimos, no, eso no ha cambiado. Y no podemos volver a Cuba a vivir. Entramos como turistas. Para volver a vivir tenemos que hacer algo, un trámite que se llama repatriación. Más allá de que sean cubanos y hayan nacido en Cuba. Sí. Vos podés, quienes hemos hablado a veces con cubanos o con gente que ha ido a pasar en Cuba, tengo un par de músicos ahí que fueron en bastante tiempo para allá y tienen ambas visiones de las cosas. Vos podés entender a la otra gente, a la que defiende la situación cubana actual, digamos, la que defiende los gobiernos de estos años. El que defiende la situación cubana actual, o lo defiende por ignorancia o desconocimiento de lo que en realidad está pasando, o lo que está defendiendo es una idea, un mito de esperanza que hubo y que ya lo que pasa hoy está muy lejos de eso. Lo que hay hoy es una dictadura sin más vueltas que darle, digamos. O sea que más allá de lo de Fidel Castro y de los hermanos Castro, lo de hoy ha seguido bajo los mismos parámetros, digamos, no ha cambiado nada. No, se ha empeorado, o sea, ha habido como un retroceso en relación cuando, por ejemplo, muere Fidel y Raúl Castro está en el gobierno, que hubo el acercamiento con Obama va a La Habana. En ese periodo hay una apertura que nadie se esperaba que viniera de las manos de Raúl, y hubo una apertura muy interesante que nos dio esperanza, creo que a muchos cubanos, pero cuando viene Díaz-Canel lo que hay es un retroceso de todos esos avances y retroceso a políticas setentistas de censura y de represión. Y esto que pasó en Venezuela, en Venezuela, ¿vos cómo lo ves en caso de que sucediera en Cuba? Mirá, yo hice un artículo sobre el caso de Venezuela. Lo quería compartir, me pareció excelente. Lo iba a leer antes de entrevistarte para que la gente fuera entendiéndote, pero tenía esto de Alfredo y demás, pero me pareció muy bueno. Yo después se lo voy a recomendar a la gente, pero contame, sí. Parece que el mundo de hoy nos pone a elegir entre los males, ¿no? Quiero dejar claro de que no apoyo ninguna intervención militar en ningún país, no me parece bien lo que son las 11 hizo en punto. Estados Unidos y la postura de Trump, pero tampoco me parece bien que haya un dictador y que haya sectores de la izquierda y sectores progresistas que defiendan a un dictador cuando claramente hubo unas elecciones que no pudo explicar y que se quedó en el poder que no pudo explicar. El caso de Venezuela todavía es lamentable,
porque desde un principio estuvo claro que iban por el petróleo y que no importaba la dictadura que había, y es lo que estamos viviendo hoy. El caso de Cuba, también ha habido históricamente una polarización entre una extrema anticastrista, extremos que tienen sus motivos, pero que están en Miami, que tienen votos, que están hoy en el gobierno de Trump también, y que tampoco acompaño esa postura de intervencionista. Claro, igual, viste, hasta hay una diferencia, porque Venezuela al menos agitaba una votación que era irreal, pero Cuba en ese sentido no tiene directamente votaciones, no juega con esas cosas. Siquiera, o sea, ni siquiera sí abre las puertas a eso, ni como chance de nada. Cuba tiene elecciones, pero por una parte son indirectas y por otra parte tiene un solo partido, o sea, lo cual es una broma, una broma colosal. Hasta que no haya la posibilidad de un pluripartidismo, de diferentes espacios políticos y de intercambio, Cuba va a seguir siendo una dictadura, la dictadura que es hoy. En el futuro, viendo, pensando o soñando o sintiendo o esperanzándose o que vuelva a ser Cuba un país donde haya una democracia, tu idea después está siempre la de volver a Cuba, o directamente vos ya sentís que estás que perteneces a otro lado. Mira, yo no salí con esa idea, ni sostengo una nostalgia como la de muchos exiliados o inmigrantes de volver a un lugar. Creo que la Argentina también es un lugar mío. Acá tengo 2 hijos, llevo casi la misma cantidad de años ya que la edad que vine. Este año voy a cumplir 24 años en la Argentina. Uno nunca sabe cómo la vida te marca el rumbo, ¿no? Pero no tengo esa idea de querer volver a vivir. Si la vida me lleva para ese rumbo, lo haría, supongo, pero yo tengo bastantes raíces ya en la Argentina. Lo que sí, Cuba duele lo que la gente y el de a pie y el pueblo sufre, y realmente más allá de cualquier ideología, de cualquier reflexión, hay un pueblo que está sufriendo, y podemos decir que hay bloqueo, lo que quiera, pero también hay un bloqueo interno y hay una represión interna, y que es durísima en condiciones cuando no hay que comer, cuando no tenés luz, cuando no tenés medicamentos, y hay una gran responsabilidad del Estado cubano en relación con eso. Sí, sin duda. No sabes qué yo pienso, capaz que esto, no sé, pienso cuando vos decís esto, que hay una represión del país interna hacia los... ¿Cómo? Porque yo me imagino que el policía de a pie, el que tiene que ir a apretar a su vecino o a decirle o a controlarlo o en realidad es un tipo que está sufriendo
está padeciendo casi los mismos problemas que el otro. ¿Cómo se explica eso? Y hay muchos contextos que son en donde se puede explicar que la miseria arrastra miseria, crea miseria. Vos estás en un contexto de opresión, estás en un contexto realmente de carencias, y tener un aire y tener un poquito más de poder, aunque sea simbólico, que el otro. Claro, eso iba a decir. O sea, en realidad es simbólico, porque tampoco es que sea, por eso digo, no es que el tipo que esté presionando al otro es que esté en un hotel 5 estrellas, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente es ese cargo egoico casi de estar del lado del poder, nada más. Bueno, y también, a ver, Cuba es un estado policial, ha sido siempre, y hay un control total de todos los medios, salvo ahora que se le escapa la cuestión de las redes y de internet, pero sigue habiendo un control férreo del relato de los medios, y represivo. O sea, no es un cuento, no es que te lo contaron, o sea, es lo que está sucediendo. Exacto. Y Ángel, ya te voy a ir dejando. Me da cosa, porque yo, uno que adora el calor, y extraña el calor, cuanto más, porque a veces me pongo a hablar con un cubano que hay acá, que la otra vez te comentaba que es un basquetbolista, anda ahí en la vuelta. Le digo, ¿cómo te viniste a este lugar lleno de humedad, frío, tenés las playas ya? Tenés esto del régimen, sin duda, que te corre. Pero quiero decir, el día que eso se termine, yo me moriría por volver a esas playas. ¿Qué recuerdo tenés vos de eso que es en realidad un paraíso? Bueno, sí, la verdad es paradisíaco. Son mar transparente, colores tremendo, arena blanca y fina, como diría Martí. Y así que realmente es un paraíso. El tema es que la preocupación siempre ha sido cómo se acaba y hacia dónde va. Claro. Creo que es una preocupación que deberíamos tener todos los cubanos, donde además no tenemos participación política. O sea, la participación política de los que vivimos por fuera, no queda otra que hacer algunos espacios críticos, o los que participan activamente de Miami, que tienen una postura mucho más dura, como te digo, a veces con motivos, otras entran en juegos las extremas derechas claro, y la ultraderecha que ha ido ganando espacio en el mundo. Pero claro, pero además hasta culturalmente, esto que vos decís, hoy se termina esta dictadura, culturalmente el pueblo ya viene de porque antes era la de Batista, y después viene la de Castro y todo eso. Son generaciones acostumbradas a esta forma de manejo, que quieras o no te van haciendo la cabeza, como vos decís. Después nos sacamos esto, pero ¿cómo organizamos lo que viene? ¿Quién lo organiza? Porque deben de tener muchos en la cabeza, porque son políticos generados en esto, de también esto de subir y no bajar. Es difícil cómo hacer ese cambio, ¿no? Sí, realmente es muy, muy complejo, y no hay no hay una educación democrática en ese sentido. Claro, o sea, hay una carencia absoluta de otra forma de vida. Sí, también hay que ver que la democracia está muy, muy en crisis, que hay que replantearse la democracia de hoy. Y a eso iba ahora, porque vos, ya para cerrar, y ya ir hablando de dónde estás hoy, porque te fuiste de Cuba y Argentina es un país
muy fuerte en cuanto a política también. Creo que en general América últimamente está bastante movilizada. Yo creo que de todos los países Uruguay debe ser el más tibio por lejos. Pero Argentina es un país de negros y blancos, nada de grises. ¿Cómo has sentido vos con esta cultura que nosotros hablamos recién en toda esta charla, con esta cultura cubana? En principio decir, como decías vos, bueno, tengo la libertad de hacer cosas, me doy cuenta que... Pero por otro lado también le vas conociendo la parte oscura a la democracia, y sobre todo en un país tan violento en ese sentido como Argentina, donde nada es veremos, es todo o halago o crítica desmedida. Sí, creo que, bueno, en los últimos años ha ido creciendo la llamada grieta, y estas posiciones extremas que ha ido acompañando lo que va pasando en el mundo también, no que es una burbuja la Argentina en función de la política. Hay grises, hay oscuros, pero y es importante esto, hay elecciones. Ahora hay algunas decisiones que apuntan a restringir un poco el tema de las libertades. Un país que tiene un pasado muy muy duro con el tema de la dictadura, es militar, cívico-militar, pero te guste más, te guste menos, creo que el juego democrático es la mejor forma de transitar las crisis en una sociedad. Así que mientras haya siempre la posibilidad de votar, mientras haya la posibilidad de que la gente vaya a las urnas y elija, eso es algo que hay que defender sin ninguna duda. O sea, ahí no hay nada que la democracia, las elecciones, los votos y los periodos van cambiando en función de eso también. Y ahora sí, la última. Así como se habla de la parte de prensa, digamos, de Cuba, y vos decís que todo esto así, nosotros acá desde Uruguay recibimos de Argentina que está como sí, depende, si escuchás unos medios está horrible, y si escuchás otros medios es el paraíso. ¿Cómo se vive desde adentro ahí en Salta, ahí en un lugar alejado? Sí. Alejado, digo, de y Buenos Aires. Está difícil. Hay una crisis macroeconómica que no se logra remontar. Veníamos con una inflación en el gobierno anterior espeluznante, digamos, 140% de inflación anual, y ahora en este gobierno se ha bajado a 2 dígitos, pero se ha bajado a costa de una recesión muy fuerte en términos reales, y de recortes del empleo y de industria muy fuerte. Así que estamos en una situación muy compleja. Hay sectores que esperan que este año remonte. Se está apostando mucho a la minería, pero bueno, realmente es complejo y a veces como inexplicables algunos rumbos, ¿no? Genial. Y de Ángel, queda ya el vínculo abierto para una nueva charla.
para cuando quieras, lo mismo que los trabajos que tenés, literarios y demás, para compartirlos acá en la radio. Te mando un abrazo grande, gracias por esta charla. Después la subiré a YouTube y la compartiré, y bueno, y por ahí podrá la gente también enterarse de otro lugar, de alguien que vive ahí, que vivió ahí, que puede decir en el día a día lo que pasa hoy, y confirmar a veces si es tan cierto a veces lo que viene en la prensa. Muchísimas gracias por abrir el corazón un rato, y bueno, y a descansar, que venís de ¿cuántos metros? De 2000 y pico. 4000 metros. Genial. Bueno, un abrazo, muchas gracias a ti, a los amigos que te acompañan, y bueno, ojalá que algún día sea otra vez en vivo la charla. Sí, que vamos a hacer un día en vivo desde una de esas playas de arena blanca que me dijiste. Ya te den bromado. Abrazo grande, Ángel, un abrazo grande. Chau, un abrazo.